lo que soy, bueno, pues gracias a la consecuencia de mis actos, de mis experiencias y por todos aquellos retos, los golpes, insultos y por todo lo que la gente, bueno, pues en algún momento de mi vida no creyó en mí. Eso es, bueno, pues la consecuencia, ¿no? Y precisamente lo logré, o estoy logrando, o he logrado, porque la vida me ponía enfrente siempre ciertas cosas que me hacían o me indicaban, me decían que me indicaban cuál tenía, bueno, pues que ser ese camino a seguir. Y precisamente por eso, bueno, pues yo te invito a que te quedes a ver mi proceso. Creo que en la vida hay caminos pues difíciles y a veces imposibles. Hay caminos que, bueno, pues te marcan prácticamente el destino, a dónde hay que ir, ¿no? Pero creo que hay que tener la capacidad, el valor civil y emocional para bueno, pues para decidir cuál camino quieres construir, cuál camino quieres seguir. A veces pensamos que bueno, pues tenemos que depender del lugar en donde estamos o de las circunstancias, y a veces hay que tener valor civil para emprender ese tipo de caminos, ¿no? A veces son difíciles, a veces casi imposibles, y yo estaba en un camino, diría que demasiado, bueno, pues difícil y hasta cierto punto imposible, ¿no? Al círculo social que bueno, pues que tenía, hijo de una madre soltera, sin estudios, bueno, pues sin padre. Es difícil en el entorno en donde vivía, ¿no? El mundo me consideraba loco, un don nadie, y creo que hasta cierto punto eso, dentro de las cosas malas hay algo positivo. Dentro de lo negativo hay algo positivo que bueno, pues te da la pauta a saber que las cosas están sucediendo así porque el destino ya está predestinado para que tú empieces a forjar, para que tú empieces a recorrer el camino. Como te dije, es difícil o imposible, pero al final del día tienes que tomar ese camino, ¿no? Y yo, bueno, pues satisfecho, contento con esa niñez, como todos, una niñez impresionante, envidiable, diría yo. Tenía yo creo que ya ese carisma, porque sabes que muy poca gente sabe o tiene la fortuna de saber a qué viene esta vida. Muy poca gente. Creo que esa es una gran incógnita, y es la pregunta, como dijera yo, la pregunta más, bueno, pues más trascendental que nos hacemos, o la pregunta del millón. ¿A qué venimos? ¿Cuál es el propósito de la vida? El propósito de la vida, bueno, pues no todos lo tenemos. Creo que es ahí donde empezamos, o tendríamos que empezar a ver cuál es el propósito. Y el mío, pues lo tenía, aunque lo pudieran decir, o aunque pudiera sonar trivial, ya lo tenía prácticamente, bueno, pues predestinado. Creo que hasta cierto punto mi niñez, bueno, pues puedo estar seguro que fue una niñez envidiable. Una niñez que realmente, a pesar de sus limitaciones y sus carencias y de estar en el mundo equivocado, en los factores que tenía que ver con la comunidad que bueno, pues en la que yo me desarrollaba, pues fue una niñez muy, muy linda. Y creo que no me arrepiento
todo lo contrario, muy contento por haber conocido a grandes personas y lo mejor de mi vida es que, bueno, pues de no tener padre es que gracias a no tener padre me impulsa, bueno, pues a soñar, me impulsa a volar, me impulsa a poder, bueno, pues pensar qué hay más allá de. ¿Cómo llego a la radio? Es una pregunta demasiado, bueno, pues demasiado pues complicada para poder resumirla, pero sí, yo creo que es algo que siempre soñé, es algo que, bueno, pues me impulsó debido a una situación que, bueno, pues me encontraba entre la vida y la muerte, ¿no? Y que después de que alguien me narrara mi situación, que realmente no me acuerdo, no tengo ya la memoria tan buena y además, bueno, digo, tenía 1 año y medio cuando me pasó este accidente, pero gracias a la radio, bueno, pues salvé mi vida, ¿no? Y después que me cuentan la historia, empiezo a entender qué papel había jugado la radio en mi vida y creo que fue un papel muy importante. Creo que fue un papel en donde me dejaba como enseñanza que había un sueño detrás, que había un sueño y que había un propósito y que todo el mundo que está en este mundo, bueno, pues está con ese propósito. Y precisamente empiezo, bueno, pues a mirar que la radio era, al menos en los 80s, 90s, la radio era un lugar mágico, ¿no? Un lugar en donde, bueno, pues se podía tener todo, pero muy difícil de llegar. Y a mi corta edad, bueno, pues solo soñaba, ¿no? Nunca me había imaginado que en este momento, bueno, pues estuviera yo en una estación de radio. Bueno, realmente la música sí, bueno, pues ha atravesado al menos por familiares. Yo nunca tuve la oportunidad de ser músico como tal, creo que no tengo el don, pero sí tenía ese sueño, esa bueno, pues esa necesidad de incursionar en algo que, bueno, pues tuviera que ver dentro del género musical, ¿no? Yo lo miraba demasiado, bueno, pues lejos, pero llego a esto porque, bueno, pues creo que la parte que todo el mundo, en el caso de los mexicanos, sabemos es que cuando nacemos en provincia, la primera parte o el primer lugar a donde migramos, bueno, pues es buscando la Ciudad de México. Yo llego a la Ciudad de México y bueno, pues me encuentro con un mundo diferente, que bueno, pues a mis 18, 17 años, que tenía yo 18 años exactamente, bueno, pues era todo lo contrario a lo que se vivía en mi estado natal, Puebla, ¿no? Ni siquiera en Puebla existían DJs como tal, ¿no? Excepto en las discotecas que no ni siquiera, bueno, pues tampoco frecuentaba, ¿no? Por mi edad, pero sí llego al Estado de México, en donde radicaba y bueno, es un boom completamente grande, en donde yo dije, algo, bueno, pues algo tengo que hacer porque esto me gusta, me apasiona, me llamaba, ¿no? Dato curioso es que, bueno, pues en México, al menos, el ritmo más gustado o más sonado o más trabajado es la cumbia y la salsa, ¿no? Yo venía de escuchar pues Bukis, Temerarios, lo que estaba sonando en ese momento, y no tenía ni la más remota idea, ¿no? de lo que era una salsa o una cumbia, pero sí pues fue un proceso muy grande, pero me llamó la atención, me atrapó y creí que ser DJ podía ser una muy buena opción. No, yo creo que DJ
DJ, bueno, pues también después de ver las cosas y la situación, yo 18 años llegué a la Ciudad de México, prácticamente llegué a la ciudad y al Estado de México porque vivía en Naucalpan, en la frontera entre la ciudad y el Estado de México, y rápido tuve la desdicha o la fortuna de poder, bueno, pues caer en la fiesta. En la fiesta trajo la tentación del alcohol. El alcohol, bueno, pues me atrapó. Estuve, sí, en ese proceso de alcoholismo durante prácticamente 2 años, 18 para 21, me hago o concibo, tengo la oportunidad de ser padre, y bueno, pues algo muy bueno porque dejé el alcoholismo y me centré, bueno, pues en darle la oportunidad, bueno, pues a mi familia, ¿no? De saber que podía hacer algo para poder rescatarla. Entonces me propuse ser un buen padre y bueno, creo que miraba demasiado lejos la parte de ser DJ. Sin embargo, entré como vendedor de tarjetitas, de cassettes, que estaba también, había salido el LP y entró el cassette, muy fuerte, estaba muy fuerte la piratería, la demanda de cassettes, de sonidos, la demanda era muy fuerte. Yo, bueno, pues traté siempre de poder, bueno, pues estar en todos los eventos, conseguir los videos y los cassettes para, bueno, pues revenderlos, para poder regrabarlos y revenderlos, y fue así cuando, bueno, pues me empezó a ir demasiado bien, que me empezaron a conocer muchos sonidos, demasiados sonidos. Me hice publicista en revenderles tarjetas que en ese momento, bueno, pues allá en la Moctezuma estaba esto es en la Ciudad de México, en la colonia Moctezuma, en donde, bueno, pues estaba toda la piratería, ¿no? Estaba todo lo que es, bueno, pues flyers, pósters, tarjetas, ahí se maquilaba todo y por supuesto, bueno, pues yo tuve la oportunidad de poder entrar en ese mundo, ¿no? Bueno, es algo muy curioso, yo creo que cuando ya está el tiempo y el destino predestinado para que sucedan las cosas, yo creo que es algo que tú ni siquiera te lo esperas, porque sí quería ser sonidero, sí quería ser, bueno, pues incursionar en el mundo del sonido. Tenía un amigo que todavía vive, no sé si todavía tenga su sonido. Tenía 17 años tal vez, yo ya 22, 23, ya tenía un hijo, y él, bueno, pues él y yo pretendíamos comprar un carro para transportar el sonido, y él iba a poner el sonido y nos íbamos a asociar para hacer un gran sonido, pero no funcionaron las cosas. Tuve un accidente, choqué, es una gran historia que la contaré en otro video, pero sí, bueno, pues me quedé endeudado en ese entonces con más de 25,000 pesos, y que, bueno, pues era demasiado dinero para mí, ¿no? No sabía qué hacer, me iban a llevar preso. Gracias a los vecinos, que, bueno, pues tenía una muy buena relación con ellos, no me llevaron, pero sí, de ahí nace que, bueno, pues otro amiguito que tenía yo, que era mucho menor que yo todavía, tenía como 14 o 15 años, lo llevaba yo por casi 8 o 9 años, me dijo: yo tengo a mi mamá que está en los Estados Unidos, ¿tú no te quieres ir? Dijo: allá podemos trabajar. En el momento, bueno, pues no lo pensé, pero después de estar con mucha presión, mi familia, bueno, pues la familia de mi esposa no me respondió muy bien. Esperaba un apoyo moral demasiado bueno para ser honestos. En esos momentos en los que estás apretado emocionalmente, bueno, pues no fui ni siquiera bien aconsejado, y dije: bueno, sí. El muchacho llama a su mamá, me dice a mí, que yo la conocía muy poco: si tú te encargas de mi hijo, yo te pago el coyote. Dije: bueno, pues da. Nos venimos aquí, bueno, pues esa tarde, esa noche, rápidamente empacamos maletas, papá, le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Me tengo que ir, tengo mucho, creo que aquí nunca la voy a pagar. Y bueno, emprendimos así, de la noche a la mañana, y llegué al estado de Tennessee
rápidamente porque fueron 8 días prácticamente la travesía, y ahí es en donde empiezo otra aventura. Llego a la casa de esta familia donde todos son sonideros, y bueno, pues las cosas iban encajando casi perfectamente. Dentro de las cosas malas siempre había algo bueno que rescatar, y creo que esa era de una u otra forma lo que la vida y lo que el destino predisponía para mí, ¿no? Y así se dieron las cosas de cómo llegué a este país. Bueno, yo creo que la verdad es que sí fui DJ, no tenía nombre, no era conocido, era solamente un DJ de cantinas, de cantinas de bares, en donde, bueno, pues van todos los fines de semana los mexicanos, centroamericanos a tomar, y solo poner música, no hablaba, pero ya yo practicaba porque en la casa de estos muchachos había todo el equipo, ¿no? Y de ahí me voy a Florida, de Florida, bueno, pues sigo con esa sensación de incursionar en el mundo sonidero. Me contratan de ayudante, una vez no va el DJ, que el locutor del sonido, el sonido era muy grande porque en los Estados Unidos, bueno, pues los sonidos comúnmente no tienen carro. Tenía un carro, tenía estructuras, tenía iluminación, era un sonido completamente atractivo, visual, y también, bueno, pues también tenía muy buena música, muy buena locución, algo muy al estilo de la Ciudad de México, que es lo que más me llamaba la atención, ¿no? No va y pues todo el mundo intenta animar y todo, y pues ahí surge la oportunidad que todo el mundo le daba pena, y yo dije, bueno, pues voy a ver de qué sale, ¿no? Y empiezo a hablar. Me llamaba mucho la atención la locución del señor Pedro Perea, una locución que hasta el sol de hoy puedo decir, bueno, ya hoy ha perdido la esencia, pero una locución en esos años muy marcada, muy bien elaborada, en tiempos, en ritmo, en velocidad y en acentuación. En ese momento era la mejor locución, y bueno, pues yo quería adoptar ese estilo, ¿no? Para que uno llegue a tener ese tono de voz, bueno, pues uno necesita mucha práctica. Yo definitivamente la fui trabajando, nunca tuve el tono de él, porque después, bueno, pues empecé a agarrar un estilo, me hice la voz original de ese sonido que se llamaba La Rumba en el condado de Naples, y trabajé como por 1 año y medio, 2 años con un auge demasiado bueno, en giras de grandes sonidos, condo, changa, conga, y por supuesto, bueno, pues eso fue una gran escuela. Así yo ya incursiono en el mundo de los sonidos. Bueno, caso chistoso es que, bueno, pues nosotros, por ser un sonido muy grande, en esta localidad de Naples había 2 estaciones de radio muy fuertes, en FM y en AM. Bueno, en AM estaba La Que Buena, una filial tal vez de México. En FM nosotros también incursioné en una estación que se llamaba La Ley 92.1, y también tenía otra que era, La Ley estaba en FM y en AM, en 1490 en AM. Bueno, pues en esos eventos estas estaciones de radio se presentaban y presentaban agrupaciones. Recuerdo muy bien que la época del duranguense estaba, bueno, en su boom. Y todas las agrupaciones que, bueno, pues presentaban era música duranguense. Pero entre cambio de agrupaciones se quedaba ese lapso en donde los ingenieros entraban para acomodar micrófonos, tarolas y demás, y ahí entrábamos nosotros. Y bueno, pues ahí había mucha gente de Hidalgo, mucha gente de México, chilanga, y yo entraba ahí con unos cumbiones, y la manera en que, bueno, pues yo al 100, porque me tocaban solamente 2 canciones, al 100, y tenía una respuesta del público encabronadísima, muy buena, que yo sin darme cuenta fue lo que hace más bien que
el CEO de la estación de radio, el gerente, el encargado, el manager de ahí, ve el potencial que tengo para poder hacer que se mueva la gente, ¿no? Y de pronto un día recibo una llamada, ¿cómo consiguieron mi número? No sé, pero recibo una llamada y me dice, oye, ¿puedo hablar contigo? Me gustaría ver si te interesa hacer radio. Y yo dije, bueno, sí, ¿por qué no? Me quedé sorprendido, nunca dije que no, pero pues realmente no sabía cómo se hacía radio, ¿no? Llegaron, me hicieron una prueba y nada que ver, ¿no? El sonido es diferente, no hay una estructuración vocal, no existe no existen parámetros, no existen tiempos, no existen, bueno, muchas cosas que en la radio sí, ¿no? Pero me dieron la oportunidad de, bueno, pues de estudiar un poco, practicar vocalización, y entonces empecé a aprender cuando tienes que hablar, te dan un minuto y sobre ese minuto no te puedes pasar, todo va porque entran comerciales y todo está pautado, ¿no? Y deciden que conmigo tenían que hacer un programa para atraer audiencia, porque ellos eran género ranchero, traer otro tipo de audiencia, y sacan un programa sonidero que de pronto fue un boom porque bueno, pues me habían prácticamente, bueno, pues educado, me habían hecho saber qué es lo que querían, y más o menos iba saliendo, hice dupla con un locutor de Monterrey, que por cierto, bueno, pues admiré mucho, un maestrazo, y pues funcionó muy bien, fuimos en un top 10, el mejor rating a nivel, bueno, pues a nivel local de ahí, compitiendo con estaciones de inglés, ¿no? Y ya ahí empiezo, bueno, a recibir un cheque, y después de recibir un cheque, bueno, pues ya empiezo a tener cláusulas de cómo tenía que hacer, de qué es lo que debía de hacer y qué es lo que no debía de hacer. Y bueno, pues me empieza a enamorar la radio, porque en ese entonces todavía el Facebook no existía como tal, estaba el MySpace, y pues yo hice una voz impresionante, hola, ¿qué tal? Una voz impresionante que ya no me sale, y pues yo quería todo el mundo conocerme, ¿no? Llego a la radio y me enamora la radio, y dije, yo de aquí soy, y creo que bueno, pues estaba en el momento que dije, esto es lo que soñé, y creo que después que me enamoré de la radio, hasta el sol de hoy lo sigo haciendo con ese gran amor. Bueno, Nueva York es ya prácticamente otra historia, ¿no? Ya Nueva York, yo llego prácticamente 2020, no, ¿qué año? Espérate, déjame, 2014, 2015 llego a Nueva York, después de haber estado un tiempo en México, y yo realmente ya no quería hacer radio, aunque estaba enamoradísimo. Creo que este es un consejo que, bueno, pues pudiera servirle a algunos. La fama, el éxito son momentáneos, ¿no? Son momentáneos. Puedes estar aquí, pero también puedes estar aquí. Y yo me creí mi novela, me creí mi cuento, me fui a México, apliqué para Grupo Radio Centro, también apliqué para la otra Radio Fórmula, y fui aceptado, me hicieron para hacer un test y todo perfecto, pero la triste realidad mía es que, bueno, pues yo no estudié más que la secundaria, ¿no? Y ellos querían una carrera en comunicación, y pues simplemente no la tuve. Y yo sentí que nunca iba a trabajar en la radio, porque pues me era muy difícil, aunque traté de estudiar la preparatoria abierta, no podía, porque dependía mucho el tiempo, mis hijos, y no me daba tiempo de estudiar, era algo muy fuerte, y dije, ni modo. Llega otra racha mala, me vengo para Nueva York. Llegando a Nueva York, bueno, pues no tenía nada que hacer, no tenía, pues, estaba una relación sentimental muy mal, no tenía tampoco amigos, pues no era muy fan de ir a las cantinas, y me empecé a dedicar otra vez a comprar mis cosas, quería ser DJ, ya el Facebook estaba en su
en su auge. Y empecé, bueno, pues queriendo hacer una pequeña cabina de sonido, y empecé por ahí. De ahí me fui a trabajar en un sonido aquí, también fui de locutor. Me fue muy bien, para ser honesto. En Nueva York también me fue muy bien, pero el corte o el tipo de música que, bueno, pues trabajan en Nueva York es muy diferente al de los otros estados o al de la Ciudad de México, y realmente no me agradaba mucho trabajar. Aunque teníamos mucho trabajo, además me pagaban poco, y dije, ya no estoy en la edad de poder regalar mi tiempo. Entonces creo que me quedé en casa tratando de hacer radio online, y de pronto, bueno, pues había tocado tantas puertas que se me abre una. Al señor Oscar Aguirre, mexicano, bueno, pues me da la oportunidad de poder trabajar después de hacerme un pequeño test para ver si, y pues yo ya había escuchado a sus 2 o 3 locutores y tenían talento, pero también tienes que tener un poco de conocimiento, ¿no? Estudié locución en una escuela de locución dominicana, y ya mi proceso iba más. Terminé haciendo radio online. Bueno, pues llego a la Mía Radio. La Mía Radio me dio la oportunidad, me abrió las puertas. Agradezco primeramente a Dios, después al CEO de la Mía Radio, que un día me invita, dice, ¿tú quieres hacer tu programa? Igual me abre las puertas tratando, bueno, pues yo deduzco que para generar audiencia, atraer más rating. Y aunque debo de decirlo, me sentía cohibido porque soy muy extrovertido. No tengo tal vez elegancia, tal vez no tengo muchas cosas que la mayoría de las personas de este país tienen, ¿no? Y más cuando, bueno, pues están trabajando en la comunicación, ¿no? Me invitaron una noche de Navidad, una cena navideña, y ahí me iban a dar la bienvenida. Algo curioso, que bueno, pues yo llego y veo a todos muy grandes, altos, de corbata, algunos con muy buenas voces. Y yo pues chiquito, no tenía el pelo largo, pero sí así, en unos jeans, en una sudadera color rosada, y tal vez se rieron de mí, pero quiero pensar que pues no sabían, ¿no? No sabían. Yo entré, no sé, en 2019, y bueno, pues hasta hoy, 2013, estoy activo ininterrumpidamente de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde con un programa de corte, bueno, pues romántico, de corte ochentero, pop, baladas, y a veces, bueno, pues con programas de reflexión, a veces un poco de farándula, a veces un poco de información, a veces con un buen mensaje, y creo que he tenido muy buena aceptación, y bueno, pues a pesar de que los dominicanos pues les gusta la salsa, el dembow, la bachata, el merengue, me han dado esa oportunidad, me ha mantenido ahí, y pues me siento súper contento y agradecido definitivamente, ¿no? Haciendo lo que me gusta, y por supuesto, bueno, pues agradeciendo a la gente que me ha seguido por tantos años. Bueno, antes de despedirme, creo que sí, un consejo que sí me gustaría dejar para todos es que yo me tardé 40 años para poder 35, 40 años, vamos a decirlo así, 35, 40 años para poder hacer lo que hago, y aún no he vivido mi mejor etapa, aún no he vivido mi mejor experiencia, aún estoy esperando que llegue ese momento. Entonces, mi consejo es que cuando tú sueñes algo, cuando tú te propongas algo, nunca dejes de soñar, ¿no? Todos venimos con un propósito,
todos atravesamos situaciones diferentes, todos pasamos por malos momentos, por malas rachas, todos de alguna u otra manera emigramos, ya sea del campo a la ciudad o viceversa, de un lugar a otro, pero de una u otra forma también somos nómadas, ¿no? Y bueno, pues el sueño, si no lo encuentras en un lugar, lo encuentras en otra parte, pero siempre el destino va predisponiendo cuál es tu futuro. El miedo, pues el miedo creo que es algo que no tenemos que tener nadie, porque muchos, por ejemplo, le tienen miedo a todo, y yo creo que yo puedo decirles que el miedo es algo que solamente nos detiene, ¿no? Que todos somos iguales, que todos tenemos las mismas capacidades, y que por supuesto, bueno, pues soñar no cuesta, y que cuando está para ti, ¿no? Que nunca dejes de luchar por lo que más te gusta. Yo soy Víctor Salazar y me despido de ti por haber estado en mi proceso. Chao, chao, bye, bye.